Buenas tardes, mi nombre es Shirma Almeida, estudiante de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. Para el presente taller vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar y cómo esto afecta a los jóvenes del noveno año de educación general básica de la Unidad Educativa San Francisco de la Albernia. Para el presente taller vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar dirigido a una población indicada. El objetivo general es contribuir a la prevención de la problemática de la violencia intrafamiliar en trabajo directo con los jóvenes del noveno año de educación general básica y sus familias de la Unidad Educativa San Francisco de la Albernia desde un enfoque psicoeducativo preventivo. Objetivo específico: fomentar el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos que forman parte del noveno año de la comunidad educativa. Objetivo específico 2. Caracterizar las diferentes formas que adopta la violencia intrafamiliar sobre cada uno de los miembros de la familia y cómo el círculo de violencia puede llegar a afectar las relaciones entre compañeros. Para entrar al tema, veamos qué es violencia intrafamiliar. La violencia contra niños y adolescentes no es un fenómeno aislado, de hecho, está íntimamente ligado al descalabro sociocultural de la modernidad en la que vivimos y depende en gran medida de factores relacionados con la globalización, en especial por la destrucción de los valores tradicionales y éticos. Además, las agresiones ejercidas contra las nuevas generaciones dentro de la familia constituyen la raíz de la gran mayoría de otras formas de violencia, de modo que entender su dinámica mortífera abre el camino a la aprehensión de las causas de las fuerzas invisibles que corroen la convivencia social contemporánea. En sí misma, la violencia contra los más jóvenes es una realidad aterradora, y las investigaciones al respecto concuerdan para mostrar que este fenómeno no solo es muy común, sino que parece aumentar en un mundo donde las actuaciones agresivas, tanto en el plano físico como en el sexual, se hacen cada vez más frecuentes. Antecedentes y estadísticas sobre la violencia intrafamiliar en niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Datos según último informe de la DINAPEN, año 2020. Trato negligente o descuido, 55.4%. Maltrato físico, 24.9%. Maltrato psicológico, 19.4%. Maltrato institucional, 0.4%. Consecuencias de la violencia. Física: lesiones físicas reversibles e irreversibles, casos fatales. Emocional: estrés postraumático, apego inseguro, hiperactividad y ausencia de autocontrol, negativismo, infelicidad y baja autoestima, sintomatología depresiva y tentativas de suicidio. Cognitivas: retraso intelectivo, fracaso e inadaptación escolar. Social: trastorno de la relación con adultos no familiares, consumo de alcohol y drogas, personalidad antisocial, conductas delictivas. Es momento de ver cuáles son los factores de riesgo. Factores del individuo. Se identifican los aspectos biológicos y los relacionados con la historia personal que influyen en la conducta de la persona y condicionan su riesgo de convertirse en víctima o agresores. Entre este tipo de variables se distinguen a. Las demográficas, como la edad, la educación y los ingresos. B. Los trastornos psíquicos o de personalidad. C. El uso de alcohol u otras sustancias. Y D. Los antecedentes de comportamiento agresivos o de haber sido víctima de maltrato. Las relaciones más cercanas son aquellas relaciones mantenidas con la familia, los amigos, las parejas y los compañeros. Los contextos comunitarios son los escenarios en los cuales se desarrollan las relaciones sociales, tales como las escuelas, los lugares de trabajo y el vecindario, en los cuales se trata de identificar las características que aumentan el riesgo de que se produzcan actos violentos. Este riesgo podría estar influenciado por factores como la movilidad territorial, la densidad poblacional, el desempleo o la existencia de tráfico de drogas en la zona. Los factores relativos o la estructura de la sociedad. En esto se citan a. Aquellos elementos que constituyen a crear un ambiente en que se estimula o inhibe la violencia. Y B. Las normas sociales y culturales. A su vez, entre estas últimas se incluyen las normas que conceden prioridad a los padres sobre los derechos de los hijos, las que afirman la dominación masculina sobre mujeres y niños, entre otros. Todos estos factores incrementan la vulnerabilidad de la familia y transforman al conflicto inherente a toda interacción en un factor de riesgo para violencia. Ahora veamos los factores de protección. Educación secundaria completa para los adolescentes es un factor de protección importante.
retardar la edad de matrimonio por lo menos hasta los 18 años, normas sociales que promuevan la equidad de género, servicios que articulen respuestas con calidad, servicios judiciales, servicios de seguridad, protección, servicios sociales y servicios médicos, con dotación de personal con conocimiento, capacitación y entrenamiento adecuado, la disponibilidad de espacios seguros o refugios y acceso a grupos de ayuda. A continuación, veamos un microcuento sobre Pablo. Historia, que podría ser tu historia o la mía. Él es Pablo. Vivía en un ambiente hostil. Lo corregían con golpes, gritos, y era testigo del maltrato entre sus padres. En la escuela era distraído, no rendía académicamente y era castigado por sus maestros. Y él era violento con sus compañeros. Estos actos de violencia hacia los niños y niñas pueden limitar su capacidad de desarrollo cognitivo, que crezcan con miedo, desconfianza, baja autoestima e incremente el riesgo de abuso de alcohol y otras sustancias tóxicas. Pablo ahora es un joven, es inseguro, tiene vicios, no puede conservar un trabajo estable, le cuesta ser responsable, ha perdido a su familia por ser violento. Nuestro país y el mundo está llenos de Pablos. La violencia deteriora el capital humano y social en el mundo, provocando pérdidas en la productividad y los ingresos futuros del país y frenando el desarrollo económico. Esta es la versión de la historia que todos queremos contar. Pablo es respetado como niño. Ve el amor entre sus padres y se siente amado. No lo golpean, lo orientan. Esto hace que en la escuela se sienta más seguro, sea apreciado por sus compañeros y tenga mejores calificaciones. Educar sin castigar y humillar es posible. Necesitamos a todos para promover la educación con ternura. De joven será profesional, con muchas aspiraciones y metas. Tendrá un buen trabajo, una hermosa familia y amigos que lo estiman. Como Pablo existen muchos niños víctimas de violencia. Hagamos realidad la mejor versión de la historia. Tú y yo podemos ser parte del cambio en el país y el mundo. Ahora veamos algunas estrategias de afrontamiento. Es de vital importancia impulsar campañas de información sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, así como los servicios de atención a víctimas. Estas campañas deberán ser impulsadas en los centros educativos, las iglesias, las organizaciones juveniles, los medios de comunicación y demás espacios de socialización, ya que con esto se logra sensibilizar y dar apoyo emocional a la víctima de violencia. Es fundamental prevenir la deserción escolar y promover la educación alternativa para los adolescentes que se encuentran fuera del sistema educativo. Para estimular la permanencia de las y los estudiantes en el sistema educativo, se requiere ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación básica, así como diversificar las ofertas educativas, ya que una de las armas más eficaces para romper el círculo de violencia es la educación. Para afrontar de manera eficaz la violencia intrafamiliar se debe promover las escuelas para padres y madres en la ciudad, en donde se incluyan pautas de crianza y educación afectiva con el propósito de mejorar la educación y prevenir hechos violentos en el hogar. Para finalizar el presente taller, de acuerdo a lo expuesto sobre la violencia intrafamiliar para el desarrollo de este nivel de prevención indicada, el enfoque del mismo ha sido direccionado a la violencia infantil más que a la violencia de género, ya que este nivel de prevención está dirigida a adolescentes. Es de considerar que el discurso de protección al cual los padres y la sociedad exponen a los niños y adolescentes es constantemente utilizado por los adultos para evitar que los jóvenes cumplan con su verdadero rol en la sociedad como sujetos de derecho, como ciudadanos, más la participación activa que tengan los jóvenes les permitirá, sin embargo, colocarse en mejores condiciones para proteger, cuidar de sí mismo y de sus pares, y ser parte del desarrollo de la comunidad. Es de considerar que una participación que empodere y que no exponga a niños y adolescentes a situaciones de mayor riesgo promueven la protección y la trascienden para convertirlos en verdaderos actores sociales. Además, hay que recalcar que no existe salud en la sociedad sin salud mental en cada uno de los individuos que la conforman.